Muy bien, jóvenes. Vamos a empezar. En la última clase estuvimos revisando esta presentación acerca de hidrometalurgia y estuvimos viendo algunas comparaciones, alguna comparación de diferentes métodos de lixiviación. Se estuvo más o menos revisando cada uno de los puntos de comparación. Lo que seguiría ahora es hablar de lixiviación bacteriana. Entonces, a manera de definición, una definición corta, podemos decir que es ataque y solubilización de un mineral mediante la acción directa o indirecta de microorganismos. ¿Qué más? Se fundamenta en lo siguiente. Algunas bacterias, por necesidad energética, captan electrones que les ayudan en su metabolismo. De esta manera oxidan a los elementos y o compuestos que forman parte del cuerpo mineralógico. Este es el fundamento en el que se basa la utilización bacteriana. Estoy recordando algo ahorita, me va a tocar regresarme, pero bueno, no activé el sonido, le incluí unos videos a la presentación que enseguida voy a poner, pero no puse el sonido. Vamos a seguir terminando esta diapositiva de regreso para hacerlo. Entonces, definición corta, fundamento en el que se lleva a cabo esa lixiviación. La necesidad energética para su metabolismo de algunas bacterias, lo que ocasiona oxidación de algunos elementos o de algunos compuestos. ¿Qué bacterias? Pues aquí tenemos algunas de las que se han estado estudiando. Thiobacillus oxidans, Thiobacillus dioxidans, Thiobacillus ferroxidans, Thiobacillus dentrificans. Caen en la categoría de quimiolitotótrofos obligados, es decir, obtienen su energía por la oxidación de elementos contenidos en roca. Si no, no pueden subsistir estas bacterias. Por eso aquí el término de obligados. ¿Qué más podemos decir al respecto? Hay algunos factores que pueden favorecer que se lleve a cabo la lixiviación por medio de las bacterias. El primero e importante es el pH. Debe andar en un rango de 1 a 5, es decir, un ambiente ácido para que pueda llevarse a cabo esa oxidación. La temperatura es otro de los factores importantes. Un rango entre 25 a 35, temperatura medioambiental. Algunos nutrientes que puedan formar parte del cuerpo mineralógico como nitrógeno, fósforo, azufre, carbono, magnesio. Algunos aniones o cationes pueden ser tóxicos y entonces o disminuyen o paralizan la actividad bacteriana en la lixiviación. Otro, pues el tamaño de las partículas. Nuevamente el tamaño de las partículas juega un papel importante. El tamaño de las partículas, si son partículas muy grandes, si no se han pulverizado, si no son porosas, están de una estructura compacta, cerrada, pues tal vez no logren tan fácilmente hacer su trabajo o alimentarse, vamos a decirlo así, porque bueno, como vamos a ver en un video, ya una vez que se descubrió este fundamento por medio del cual las bacterias logran llevar a cabo la lixiviación, pues a propósito ya se ha estado trabajando para conseguir esa lixiviación, ¿sí? Pero en un principio pues era una necesidad propia de los como seres vivos de las bacterias para subsistir. Así es que el tamaño de las partículas juega un papel importante y también la formación de precipitados, como veíamos en la clase anterior, algunos precipitados como las alunitas o las jarositas que había comentado que también influyen en la lixiviación. Entonces, estos
es la manera, digamos, fundamental de este concepto de lixiviación bacteriana o, como le dicen algunos, biolixiviación. No sé si tienen alguna duda respecto de esto, para ahorita de momento dejar de compartir, volver a compartirla, pero ya con el sonido del video. ¿No hay preguntas, jóvenes? Aquí están las bacterias más estudiadas para esto, o las bacterias que en un momento dado pueden servir. Ahorita en otro video vamos a ver algunos de estos. Se mencionan algunas de estas. ¿No preguntas? No, profe. No. Parece que no. ¿Nadie? Creo que no. Ok. No, profe. Bien. Entonces dejo de compartir. Vuelvo a ir a compartir. Ahora sí le pongo compartir con el sonido del equipo. Uy, no. No. ¿Qué hice? Me equivoqué. Perdón. Presentación. Bien, le avanzo a lo que revisamos hace ratito. Me dicen si se escucha bien. La biolixiviación es una tecnología que emplea bacterias para extraer y producir cobre presentes en un concentrado mineral de baja ley. Las bacterias están en la naturaleza y lo que hacen las bacterias es alimentarse del hierro y el azufre, que son su fuente de energía. Los sulfuros de baja ley eran considerados material inerte y por tanto estéril. Es por esto que la biominería es considerada una revolución dentro de la industria. Y lo que hacemos es seleccionar las mejores bacterias para hacer esta separación del cobre, de manera de acelerar el proceso, hacerlo mucho más rápido. Nosotros las crecemos entre 100 a 1000 veces, y lo que se logra con esto es obtener un cobre mucho más rápido y de manera más eficiente. En las cercanías de Calama, en medio del desierto más seco del mundo, opera la planta industrial de producción de biomasa de Codelco, la cual produce microorganismos utilizados en la biolixiviación. Cuando usamos la biolixiviación mejora en torno a un 30% la recuperación, es decir, podemos pasar de una recuperación en torno a un 30%, coincido en la cifra, digamos, a un 42%. El proceso de biolixiviación se inicia en la planta de producción de biomasa. Con una solución enriquecida con bacterias y microorganismos, se riegan las pilas de mineral desde arriba. De esta forma, las bacterias son capaces de disolver el hierro y el azufre, liberando el cobre y dejándolo de forma soluble. Este líquido se recoge en la planta inferior de las pilas y se acopia en piscinas especiales. Luego pasa a las plantas tradicionales de extracción por solventes y electroobtención, consiguiendo cátodos de cobre de alta pureza. La gracia de esta tecnología es que necesita unos capitales de inversión mucho menores que otras tecnologías convencionales como el concentrador. Permite hacer rentable la explotación de minerales que hoy día con la lixiviación convencional no es posible, digamos. Es muy importante tener un base de desarrollo e investigación acá en Chile mismo. La experiencia de operación es muy importante. Por ejemplo, puede exportar así un conocimiento. Le hemos puesto nombre autóctono. Entonces tenemos una bacteria que oxida hierro y azufre, que nosotros llamamos Huenelén, porque fue la primera que obtuvimos, y Huenelén significa la primera en Mapudungún. La lixiviación con organismos utiliza menos agua que la flotación y no produce relaves, por lo que sus hallazgos también traerían ventajas ambientales. Diría que estamos muy adelantados, estamos a la cabeza en investigación. Acá particularmente la empresa ha hecho bastantes patentes. En cuanto a investigación, estamos muy a la par con Sudáfrica. Hemos trabajado con distintas granulometrías y finalmente, según lo que he visto, la granulometría más grande en las columnas entrega una visión más real de lo que puede pasar en planta. La apuesta está en el uso masivo en el mediano plazo. En los próximos 3 años estamos viendo la posibilidad de agregar
entre 7.000 a 10.000 toneladas de cobre fino por año. Y estamos teniendo algunos pequeños proyectos que estamos desarrollando con otras empresas mineras y hacer de Chile un país pionero en esta tecnología de biolixiviación. Muy bien. Este es un reporte. ¿Escucharon bien el video? Sí, profe. Sí. Ok. Aquí tengo otro. Lo voy a reproducir también. ¿Ya? Y vamos a sembrar también en medios líquidos y medios sólidos, así como también algunos procesos de biolixiviación a pequeña escala. Sí, tengo ácido tibicilo y ferroxia, la cepa TCC 23270, la DMCZ, que es una cepa americana y otra alemana. Prácticamente traje el grupo ácido así, los ferroxidan, ferriborans, tioxians, caldus, lectospirillum, albertensis, ácido tibicilo albertensis, es el nombre de Alberto, que descubrió esa cepa. Entonces le puso albertensis. Si alguien descubre, le ponen su nombre también al lado. ¿Ya? Que son los principales microorganismos que hemos visto en la teoría y los que tenemos en el laboratorio. Tenemos cerca de unos 50 cepas de colección, más otros 100 aislados distintos de otras áreas. ¿Ya? Ok. Entonces, lo que primero quiero trabajar con ustedes es proyectar la fórmula del medio y realizarlo. Sé que ustedes saben, por el tema del material es reducido, pero en el fondo lo vamos a reproducir nosotros. Quiero ver si hacemos 2 o 3 grupos para... ¿tenemos cuántos sulfato ferroso? Se me había olvidado. Sí, ¿se acuerda? Acá está. Entonces, había 20 creo, ¿no? Normalmente el sulfato ferroso son 3 a 4 gramos por cada 100 mililitros. Podemos preparar, si son 20, tenemos para cerca de 500, para 700 ml, ¿ya? Aproximadamente. Entonces, podemos hacer grupos de 200 ml, 4 grupos, y sembramos en placa y en medio líquido. Y vamos a sembrar distintas cepas, ¿ya? Para poder cultivar tanto cepas y consorcios, ¿ya? De ahí voy a dividir, no sé si tienen la lista, cosa de poder trabajar con eso. Y por otro lado, hacer la siembra también en los medios sólidos, ¿ya? Que están aquí. Igual van a preparar el medio sólido, tenemos placas Petri que nos van a proporcionar aquí el laboratorio, gentilmente, para poder realizar el trabajo de la siembra. No sé, mientras unos van trabajando, otros voy a ir montando las láminas para que vayan observando y vayan tomando las muestras de los microorganismos, ¿ya? Entonces, para que observen, chequen que lo que habíamos visto en la teoría lo vamos a visualizar aquí y ahí chequear también la morfología de las bacterias, ¿ya? Por otro lado, en las cepas, en las placas, no sé, las placas Petri vamos a sembrar y luego vamos a ver el desarrollo de los microorganismos. No va a ser obvio que por este proceso que es muy lento no lo vamos a ver. Entonces vamos a esperar un tiempo para luego reportarlo, ¿sí? Eso va a ser durante esta semana. Si crece en medio líquido o si crece en medio sólido, quizás una semana más, ¿ya? Entonces ahí vamos a encargar a los estudiantes que son de acá de esta universidad que los puedan revisar los cultivos que se pueden quedar acá con la profesora, ¿no? Microbiología. De paso que quedan los cultivos aquí y los reproducen, etcétera, ¿ya? No hay problema. Nosotros en el laboratorio hacemos estos viales. Tenemos acá, hacemos las cepas en estos viales que nos permiten también transportarlo y trabajarlo. Nosotros con la jeringa, como una vacuna, realmente cuando queremos la cepa sacamos un volumen de muestra y lo dejamos y lo conservamos ahí. Tenemos un cepario en donde colocamos las cepas y ya no tenemos que estar con el algodón, nuevamente se cae y se contamina, ¿ya? Bueno, todos estos frasquitos yo los compro acá en Emancipación, ¿sí? 50 soles, casi 100, 70 soles y el depreciador. Así que todo mi laboratorio trabajamos con estos frascos.
Siempre que viajo acá, mañana temprano, emancipación, llevo, compro y me llevo esos frasquitos. Allá no tengo, solamente acá en Perú lo venden. Ok. Bueno, entonces, he visto que hay varios estudiantes de biología y microbiología, a ver si me dan una mano para ir colocando las muestras en los microscopios. Y es bastante fácil para ir observando las distintas cepas y vamos rotulando las láminas para que todos, o al menos puedan hacer mientras distribuimos los grupos y hacemos los medios de cultivo. ¿Listo? Necesito láminas, portaobjeto y cubreobjeto, si me pueden proporcionar. Acá están, listo. Y pipetas o micropipetas o puntitas si tienen. O una gradilla de tubo, si me pueden pasar también. Gradilla. Ya, ahorita lo pongo. Está en mi mochila ya. Sí. Listo. No sé si tienen preguntas, comentarios, alguna duda. Acá está. Eso sí no va a alcanzar. Acá, bueno, la cepa que está acá es una bacteria que es Escherichia coli, así que es como una muestra de cómo se tienen las cepas. Acá le había traído un pedazo de color. Traje un poco de colorante. Ahí. Muchas de las tinciones que yo hago, o para poder visualizar mejor las bacterias, le agregamos este colorante, ¿ya? Que es un colorante bastante barato, que es el azul de metileno. Sí, no hay problema. Y nos ayuda a hacer contraste en las bacterias. Primero vamos a verla en estado fresco, como están aquí, y activas, que son de cultivos biolixiviantes. Y luego lo hacemos en las observaciones con la extinción. ¿Se fue la luz? Lo apagaron. Ahí. Entonces aquí, esta es más o menos la coloración de un cultivo en fase logarítmica, ¿ya? Que toma el reactor. Este lo hemos sacado del reactor, de un tanque. Antes de venir tomé la muestra y estos microorganismos están con esta coloración cuando llegan al proceso de la oxidación completa de hierro. No sé si por ahí tengo. Acá este es de un proceso de biolixiviación, el mineral está ahí, lo vamos a observar. Ya está oxidando el hierro, ¿ya? Completamente. Y aquí también tengo, este es un proceso inicial de una calcopirita que lo hemos iniciado hace como una semana más o menos, todavía no pasa nada. Ya, esto lleva del 12, esto lleva como, ¿cuánto? Medio año, ¿sí? Y esto es la cepa que tenemos. ¿Me ayudan por ahí a mostrarlos? No sé si por acá pueden venir también a acercarse. No sé, acá le traje unas muestras de... A veces no traje las otras porque vienen en vidrio, se me vayan a romper, pero para que se haga una idea, cuando uno compra, este es un cultivo de levadura, solamente para hacerle el ejemplo a aquellos que no han visto cepas, vienen más o menos así las cepas cuando uno las trae, pero me llegan en viales de vidrio, así que cuando uno las abre, se rompe y el vidrio se elimina, así que no tengo para mostrar, porque tendría que haber comprado unas nuevas, pero más o menos para que se hagan la idea. ¿Sí? Ok. ¿Qué más tenemos por aquí? Acá les traje, íbamos a purificar unas muestras de ADN. Traje unas muestras de los geysers que les mostré, justo para que observen la muestra directa. Acá hay tapetes microbianos de oxidación de hierro, donde aislamos bacterias hipertermófilas oxidantes del hierro y el azufre. Ya, para que chequeen, para que vean la muestra. Esto es de la misma imagen donde vieron en el video. Y este es uno, bueno, no lo traje mucho, pero este es el mineral, la calcopirita. Hay que tener más. Nosotros en laboratorio lo que hacemos, esto pasa por molienda, chancado molienda, y queda como pulverizado. Más o menos entre 20 a 200 micras el tamaño de partículas. ¿Sí? Y este es, bueno, acá ya está pulverizado el mineral y acá ya está en biolixiviación. Esto es un proceso de biolixiviación con agua de mar, que lo uso para mostrarlo. Le voy a sacar una muestra porque vean las bacterias que todavía quedan sobrevivientes en este proceso. Y es prácticamente el proceso, como digo, es tener un sólido
y llevarlo a líquido. Y este líquido luego, no sé, por acá tengo una lámina de este mismo proceso de cobre, que por electrotensión, extracción por solventes, lo solidificamos y tenemos el cobre. Esto es lógico que se hace a gran escala, pero esto es un ejemplo de cómo el proceso se puede hacer en laboratorio. ¿Ya? Ok. Los que me ayudan, acá tengo otra cepa. Listo. Entonces lo que vamos a hacer es ir montando las láminas, a ver si me pueden ayudar. Usted cree que debe venir con él, ¿no? Entonces necesito su ayuda. Me cayó agua, parece. ¿Cuántos microscopios hay? 3, 4. Entonces ahí podemos preparar 4 muestras. A ver. Aquí hay que abrirlo con cuidado. Están con parafin, ¿sí? No sé si en laboratorio ustedes pueden comprar este parafin. Se corta, es fácil y evita que se salgan las muestras o el líquido de un tubo, ¿ya? Entonces por ahora vamos a colocar ahí, ¿qué cepa es esa? Ferroxians. Ya. Vamos a ver ferroxians. Esa es la cepa alemana y esta es la cepa americana, ¿ya? Que es la que usamos, que se usa industrialmente. Esta es la TCC 23270 y esa es la DMSZ, el número ya no me acuerdo, pero ahí se lo voy a pasar porque no sé mucho de número. Ni mi número de teléfono no sé. Ya, entonces esta es la alemana. Después que tenemos entre las cepas de ferroxian, acá hay un animal. Sí, los reactivos para allá mejor que buscarlo. Puede estar así. ¿Cuál? ¿En ese medio? Meses, ¿sabes? Lógico que se inactivan y mueren también, porque ya no hay un efecto del férrico también antimicrobial. La bacteria al contacto en el aire muere. ¿En el aire? No. ¿La bacteria al contactarse con el aire? No, se rompe un tubo. Ya, y la bacteria se... no, se queda en el agua y va a estar ahí hasta que se seque. Y se queda, hermano. No pasa nada. No, al contrario, tú lo matas. Ya, porque tengo bacteria. Claro. Sí. Muere porque es materia orgánica, entonces muere la célula en tu cuerpo o en la superficie tuya. Ellas solamente son específicas para esos medios. Si lo sacas de ahí, a otros medios mueren. Usted está explicando sobre también de sólido, de líquido sólido. El proceso. Ya, por eso, pues, es que esto era sólido. Bien, jóvenes. Pudieron escuchar algunos comentarios, sobre todo en el tipo de las bacterias que están utilizando. Pudieron escuchar algo referente a esto, la categoría. También pudieron escuchar que, bueno, se nutren, como se dijo, a partir de la captación de electrones. Y recuerden, los metales del grupo de elementos de transición pues tienen esa posibilidad de ceder o captar electrones, por esa razón están en ese grupo y llamados elementos de transición. Algunas de las ventajas, mencionó también este doctor, de la utilización es el bajo consumo de reactivos, hay bajo consumo de energéticos,
Es fácil separar los subproductos. Sirve para tratar minerales pobres. Se aplica en minas abandonadas. De hecho, si mal no recuerdo, creo que fue una de las descubrimientos que se hicieron al analizar líquidos de minas abandonadas y que encontraron que tenía metales disueltos, tenía metales en solución. Entonces la explicación llegó hasta ese punto. Y otra de las ventajas es que no hay emisiones de dióxido de azufre. Aquí dice desventajas debería decir, reacciones muy lentas. También escucharon ahí que le preguntaron, él manejó los tiempos que tenían por ahí las cepas de las que habló. Y a veces las soluciones tienen producto muy diluido. Las aplicaciones industriales para minerales de cobre, muy pobres. Minerales con menos refractarias de oro y plata, minerales de uranio, de zinc, de cobalto. Y las bacterias más estudiadas están aquí en este grupo. Thiobacillus ferrooxidans son aeróbicas y anaeróbicas, es decir, algunas requieren forzosamente del oxígeno para subsistir y otras no. Y estas se utilizan para atacar pirita, marcasita, galena, calcopirita. El rango de temperatura está aquí señalado. ¿Sí? Después de utilizado las bacterias en el proceso, ¿se pueden volver a utilizar o mueren? No. ¿Cómo funciona? Mueren si se sacan del medio ambiente en donde pueden captar los electrones. Por ahí uno de los estudiantes preguntó que qué pasaba si por alguna razón se introducían en el organismo. Y el doctor les respondió pues que prácticamente las mata el propio organismo, porque son bacterias que su supervivencia depende de la captación de electrones. Y la captación de electrones pues se da justamente por esa oxidación de los metales. ¿Sí? Liberan electrones y entonces los captan las bacterias y es su manera de subsistir. Habló de cepas, así le llaman en química al cultivo bacteriano, cepas, y se pudieron dar cuenta de la, ¿qué les diré? De la utilidad de aquel recordatorio de la práctica en la que les pedí que hicieran una revisión de materiales de cristalería y algunos equipos utilizados en el laboratorio. Manejó muchas de las cosas que ustedes recientemente me describieron en su reporte. Una gradilla para tubos de ensayo, habló de cajas Petri, habló de algunas otras cosas que ahorita de momento se me escapan de qué tanto habló, pero mientras lo estaba volviendo a ver el video me acordé de eso para hacerles notar pues que no está de más si hemos dejado por esta situación de estudio desde casa por pandemia, de estar en contacto con nuestro laboratorio, con nuestra casa de estudios, pues vale la pena dar un recordatorio como lo hicimos. ¿Sí? Entonces, bueno, pues esto sería la utilidad de la biolixiviación. No sé si tienen alguna pregunta. Yo sí, profe. Adelante. Sí, sí escuché que mencionó que tenía unas cepas ya con medio año y creo que tenía otra que se veía más oscura, que creo que dijo que tenía más tiempo. Pero en sí, ¿cuánto tarda un proceso de obtención de mineral ya así como...? No se puede definir así tan fácilmente. ¿No? Aquí está como una desventaja, son reacciones muy lentas. Sí, no es tan sencillo. Está señalado como una desventaja. ¿De qué va a depender? De algunos factores que habíamos revisado acá. Factores de influencia, tamaño de partículas, formación de precipitados, la posibilidad de que existan aniones o cationes que puedan ser tóxicos para las bacterias. Entonces, así decirlo, no a menos que
lo que vimos en el primer video ¿sí? En donde sí nos hablan de que a propósito multiplican el número de bacterias, riegan la pila para acelerar justamente el tiempo de lixiviación. En este video sí nos hablan de eso. ¿Sí? Pero así hablar de un tiempo preciso, no. Va a variar de muchos factores. Del contenido del metal de interés que esté formando parte del mineral. Y aquí se habla que es ventajosa para minerales pobres de baja ley. Por aquí hay un punto. Lo voy a dejar. La biolixiviación es una tecnología que emplea bacterias para extraer y producir cobre presentes en un concentrado mineral de baja ley. Las bacterias están en la naturaleza y lo que hacen las bacterias es alimentarse del hierro y el azufre, que son su fuente de energía. Los sulfuros de baja ley eran considerados material inerte y por tanto estéril. Es por esto que la biominería es considerada una revolución dentro de la industria. Y lo que hacemos es seleccionar las mejores bacterias para hacer esta separación del cobre, de manera de acelerar el proceso, hacerlo mucho más rápido. Nosotros las crecemos entre 100 a 1000 veces y lo que se logra con esto es obtener un cobre mucho más rápido y de manera más eficiente. En las cercanías de Calama, en medio del desierto más seco del mundo, opera la planta industrial de producción de biomasa de Codelco, la cual produce... Dice, nosotros las crecemos entre 100 a 1000 veces, es decir, aumentan el número de bacterias. ¿Sí? A eso se refiere con ese término que las crecen. Hacen que aumente el número de bacterias, de esa manera aceleran el proceso de la lixiviación. Si es un mineral rico, en este caso específico que está hablando de cobre, si contiene un porcentaje importante de cobre, pues entonces en corto tiempo pueden llegar a obtener resultados positivos. ¿Sí? Bien, ¿alguien más tiene preguntas? Hay otro video un poquito más corto que sigue, está incluido en este PowerPoint, que tiene que ver justamente con la parte teórica. Llegó un momento en que el doctor que estaba dirigiendo la práctica habló de que iban a poder observar, le iban a proyectar o lo iban a observar al microscopio lo que habían visto en teoría. Entonces, pues lo que nos hace falta es revisar un poquito de la teoría de la lixiviación. Y en el video que sigue lo vamos a ver. Nada más que sí me gustaría hacer algunas otras observaciones o que ustedes me dijeran qué pudieron observar de esta práctica demostrativa que fue en alguna casa de estudios de Perú. Profe, yo tengo una duda a base de que en las minas se toma la decisión de hacer una lixiviación, una biolixiviación o una lixiviación por riego. A ver, nuevamente. Que en el proceso, ¿cómo se toma la decisión de hacer una biolixiviación o una lixiviación como la anterior que estábamos viendo? O sea, ¿qué criterios se toman? Para biolixiviación, pues sí, sería tratar de aprovechar lo muy poco que queda de metal en esa mina, que ya fue abandonada. Fue abandonada porque económicamente no era rentable seguir extrayendo. Ok, entonces se haría como ya para... Sería como para recuperar lo poquito que quede, lo muy poquito que quede, sin un gasto como está aquí viendo.
sin un gasto excesivo ni de reactivos ni de energéticos. Y aquí está, se puede aplicar en minas abandonadas. Esa es la decisión. Eso es lo que puede en su momento decir, pues saben que ya no vale la pena seguir trayendo a tantos trabajadores que se metan, que estén extrayendo, que estén sacando el mineral y que lo estamos llevando a triturar y después a las pilas de lixiviación. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a utilizar bacterias. Y eventualmente venimos de tiempo en tiempo a recoger el licor cargado de metal. De eso depende. Muy bien, pues gracias. Sí, muy bien. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Si no, para pasar a la siguiente diapositiva, a esta parte de teoría. Profe, dígame. ¿Y la biolixiviación no es lo suficientemente eficiente como para que reemplace a los otros sistemas de lixiviación, o sea, principales? Nuevamente. Creo que aquí está la respuesta a la pregunta. ¿Reemplazarlos? Totalmente, no. Puede ser útil, puede ser convenientemente llevada, puede llegar a reforzar la lixiviación, hacerla más rápida. ¿Sí? Para eso, pues, si hablamos de extensiones, sobre todo en los países que ocupan el primer lugar en producción de cobre, pues son extensiones muy grandes. La biolixiviación es una tecnología que emplea bacterias para extraer y producir cobre presentes en un concentrado mineral de baja ley. Las bacterias están en la naturaleza y lo que hacen las bacterias es alimentarse del hierro y el azufre, que son su fuente de energía. Los sulfuros de baja ley eran considerados material inerte y por tanto estéril. Es por esto que la biominería es considerada una revolución dentro de la industria. Y lo que hacemos es seleccionar las mejores bacterias para hacer esta separación del cobre, de manera de acelerar el proceso, hacerlo mucho más rápido. Nosotros las crecemos entre 100 a 1000 veces, y lo que se logra con esto es obtener un cobre mucho más rápido. Nuevamente aquí en las primeras palabras que dicen, algunos sulfuros de cobre se consideraban de muy baja ley, entonces se despreciaban. Con la biolixiviación, aumentando el número de bacterias de 100 a 1000 veces, consiguen reutilizar esos sulfuros de cobre por medio de bacterias, pero no reemplazar totalmente a otros métodos de lixiviación. Si esta tiene como desventaja la biolixiviación, que es muy lenta, reacciones muy lentas, si la comparamos con la biolixiviación dinámica, pues nada que ver, ¿verdad? La biolixiviación en la que la lixiviación en la que tenemos agitación por medio de neumáticos o mecánicos, pues es mucho más rápida. Entonces, pues no la puedes sustituir. No sé si respondo a tu pregunta. Muchas gracias. Profe, disculpe, yo también tengo una pregunta. A ver, adelante. Anteriormente habíamos visto que, por ejemplo, cuando se llevaba el proceso de lixiviación del cobre, se hacía una solución de ácido sulfúrico con agua, pero sí. En este caso, ¿cómo en qué medio están las bacterias? En el mineral. En el mineral y con el escurrimiento del agua, las bacterias están trabajando con la captación de los electrones que desprenden el metal, se están alimentando de los electrones y están propiciando que los cationes del metal queden disueltos en un medio acuoso, pero en el que no lo preparas.
Pero, por ejemplo, nuevamente cuando en minas abandonadas, tomando muestras de los líquidos que había en el depósito, en el fondo de los depósitos, y haciendo análisis se encontraron disolución. La explicación fue que el escurrimiento del agua a través de las capas de mineral y por la presencia de ciertas bacterias se llevó a cabo la disolución. O sea, las bacterias están sustituyendo el reactivo. Bajo consumo de reactivos, bajo consumo de energéticos. Pudieras en un momento dado utilizar una misma solución, si estamos hablando de minerales de cobre, utilizar una misma solución. Es más, creo que aquí lo mencionan. Voy a dejar que avance un poquito más el video. La biolixiviación es una tecnología que emplea bacterias para extraer y producir cobre presentes en un concentrado mineral de baja ley. Las bacterias están en la naturaleza y lo que hacen las bacterias es alimentarse del hierro y el azufre, que son su fuente de energía. Los sulfuros de baja ley eran considerados material inerte y por tanto estéril. Es por esto que la biominería es considerada una revolución dentro de la industria. Y lo que hacemos es seleccionar las mejores bacterias para hacer esta separación del cobre, de manera de acelerar el proceso, hacerlo mucho más rápido. Nosotros las crecemos entre 100 a 1000 veces, y lo que se logra con esto es obtener un cobre mucho más rápido y de manera más eficiente. En las cercanías de Calama, en medio del desierto más seco del mundo, opera la planta industrial de producción de biomasa de Codelco, la cual produce microorganismos utilizados en la biolixiviación. Cuando usamos la biolixiviación mejora en torno a un 30% la recuperación, es decir, podemos pasar de una recuperación en torno a un 30%, coincido en la cifra, digamos, a un 42%. El proceso de biolixiviación se inicia en la planta de producción de biomasa. Con una solución enriquecida con bacterias y microorganismos, se riegan las pilas de mineral desde arriba. De esta forma, las bacterias son capaces de disolver el hierro y el azufre Ahora, responde a la pregunta. Se prepara una biomasa, una solución de biomasa con bacterias. ¿Por qué biomasa? Precisamente porque llevan seres vivos. No es un material o una solución inorgánica como lo es agua con ácido sulfúrico. Por eso le están llamando biomasa. Se riega con esa biomasa enriquecida con bacterias y es lo que propicia que aquellos materiales considerados estériles, los de sulfuros de baja ley, de muy baja ley, que eran considerados estériles, se estén recuperando para obtener el cobre que contiene. ¿Sí responde la pregunta? Sí, profe, gracias. Bien, a ver alcanzamos a verlo. Hola amigos de MediaMed, en este video explicaremos de manera general el proceso de lixiviación que se realiza a los minerales oxidados y sulfurados de cobre y que posteriormente ustedes realizarán a escala de laboratorio. Mande. La lixiviación, Disculpe, ¿ese solo es audio? es la etapa fundamental en un proceso hidrometalúrgico. ¿No están viendo la Involucra presentación? la disolución parcial. Bueno, es que a mí se me quedó, creo que congelado. Desde un mineral en una solución acuosa mediante la acción de agentes Está como fondo mi diapositiva y un recuadro negro con cobre, escritura el agente lixiviante en pizarra. más utilizado es el ácido sulfúrico. Dada su buena selectividad, ¿Sí lo ven el resto de demanda, estudiantes? su disponibilidad es fácil y su costo en el mercado nacional es relativo. Okay. Además, su manejo y transporte es relativamente sencillo. Tal como hemos visto en videos anteriores,
Las etapas previas a la lixiviación a nivel industrial son el chancado, el cual reduce el tamaño del mineral, y la aglomeración, que es la unión de los finos con los gruesos mediante la adición de agua y ácido sulfúrico en tambores aglomeradores. Una vez obtenidos los glómeros, estos son apilados en una pila de lixiviación, la cual es regada con agua, ácido y refino, el cual proviene de extracción por solvente y es una solución ácida con baja cantidad de cobre. Cuando esta solución pasa a través del mineral, el ácido se empieza a consumir mientras ataca la mena y a la ganga, incorporando a la fase acuosa las especies solubles de cobre y hierro, entre otras. Esta fase acuosa es conocida como PLS, Pregnant Leach Solution, o también solución de lixiviación enriquecida. Es importante leaching, destacar el no mecanismo por el cual únicamente los minerales se leaching. lixivian o disuelven. Ellos lo pueden hacer mediante 3 mecanismos, ya sea físico, químico o electroquímico. El mecanismo actuante depende del tipo de mineral, es decir, de su estructura. El mecanismo físico se caracteriza porque son minerales con un tipo de enlace iónico, es decir, no hay una reacción química involucrada. Al aumentar la agitación del sistema, se incrementa también la disolución. Sin embargo, esta disolución se ve poco afectada por un incremento de la temperatura. El ejemplo más claro de este mecanismo es la disolución de cloruro de sodio, o sal, la cual cuando se encuentra en un reactor con agua y al aumentar la agitación, esta comienza a disolverse, quedando los iones de sodio y cloruro disueltos en el reactor. El mecanismo químico aparece en minerales que presentan enlaces de tipo iónico o covalentes. A mayor grado de enlaces covalentes en el mineral, más refractario va a ser a la disolución. Por ejemplo, la sílice, que es la ganga, es extremadamente covalente y a la vez es prácticamente insoluble en condiciones normales de lixiviación. En términos generales, se tiene que para la disolución de un mineral MX se tiene la siguiente reacción química, cuyo equilibrio es representado por su solubilidad, que en su forma más simple viene representada por esta constante, la cual toma valores muy bajos. El constante Por equilibrio. lo tanto, si nosotros deseamos disolver el sólido, debemos sacar del sistema los iones de M o de X. Si disminuimos las concentraciones de alguno de los iones, puede ocurrir en nuestro sistema neutralización, acomplejamiento, desplazamiento, oxidación o protonación. Algunos minerales que se disuelven por mecanismo químico son óxidos de cobre, sulfuros, sulfatos o carbonatos, entre otros. Finalmente, la disolución electroquímica aparece en minerales conductores o semiconductores, tales como los sulfuros de cobre, primarios o secundarios. La disolución del sólido aumenta con la concentración de reactantes y también con la temperatura. El mecanismo electroquímico se caracteriza porque existe en ellos una transferencia de electrones en distintas zonas del sólido o entre el sólido y un ion en la solución. Es decir, hay reacciones redox ocurriendo simultáneamente. El sólido se disuelve en la región que actúa como ánodo, es decir, en la que se produce la oxidación. Bueno amigos, te invitamos a realizar el próximo video donde explicaremos el proceso de lixiviación que ustedes realizarán a nivel de laboratorio. Si te sirvió este video, puedes darle like, suscribirte y visitar www.mediamed.com. Este ya lo vimos, ya lo había puesto el del
Laboratorio de Metalurgia Extractiva. Bien, jóvenes, no sé si tienen más preguntas. Profe, yo sí me quedé con una duda, pero no sé si lo dijo como en broma el doctor del segundo video A ver. o no logré comprender la idea. Porque en un momento habló sobre la bacteria Escherichia coli, pero yo tengo entendido que esa es solo como intestinal, entonces no Sí, sé si usted sabe a qué se refería. No, habló de como una comparación o como una bacteria de referencia. Las que se utilizan principalmente son estas que estoy aquí con el cursor poniendo en círculo, ¿sí? Son aquellas bacterias que pues captan electrones. Nuevamente este es el fundamento de la biolixiviación, la captación de electrones para su metabolismo. Las otras bacterias que tenemos, algunos organismos vivos mayores, complejos, como somos los seres humanos o como los animales, algunas bacterias que conviven dentro de ellos, pues se alimentan de otra manera, su metabolismo es otro, entre ellas la E. coli, ¿sí, no? Gracias. Sí, por nada. Bien, jóvenes. ¿No hay dudas? ¿Más preguntas antes de retirar la presentación? Sí, profe. Creo que me pueda recordar qué es el relave, porque en uno de los videos decían que este proceso no producía relaves. Relaves. Pues son las soluciones en las que se tienen que extraer los relaves. Se refieren a los ripios que se someten a una, digamos, desincorporación de ciertos metales. Los ripios son los residuos sólidos de la lixiviación. A veces se tienen que someter a relavado antes de ir y arrojarlos a un tiradero. Relave significa, pues, si lleva algo de metales pesados, quitarlos, ¿sí? Y en este caso, pues, la bacteria está haciendo su trabajo. También no podemos, en el caso de líquidos, dejar que el líquido cargado de ácido escurra hacia el subsuelo, porque es contaminante. Entonces, es eso. En el caso de los relaves son de sólidos. Podría decirte comparativamente, si estuviste presente en la conferencia de Alfredo Caballero, que habló de jales. Los jales son partículas muy pequeñas que van en suspensión en la lixiviación de minerales de oro. En este caso él habló de esos minerales de oro. Sedimentan, se lleva a una presa, le llaman presa de jales, en donde la fuerza de gravedad y el paso del tiempo hace que vayan sedimentando al fondo. Se clarifica el agua, se extrae y entonces se puede reutilizar esos jales, como se vio. Se tienen que someter a un relavado. ¿Sí? Entonces el relave sería como lo que se lleva bien a la presa de jales, ¿no? El jale. Es una operación que se hace sobre los residuos sólidos después de un proceso de lixiviación para tratar de quitar algún contaminante que no requieras para tu siguiente utilización de ese material. ¿Sí? Sí, profe, muchas gracias.
Sale, no hay por qué. Muy bien, jóvenes, no les entorpezco para su siguiente clase. Mañana, pues, es día de suspensión oficial. Se conmemoran un natalicio más de don José María Morelos y Pavón, así es que nos vemos el próximo lunes. Cuídense. Sale, profe, que le vaya muy bien. Ya está bien. Hasta luego, Rosario, gracias. Que estén bien, gracias por su atención. Bye. Gracias, profe.